Pero antes de hacer eso, quisiera presentar a dos personas que nos acompañan hoy virtualmente de Escuela 21, que son Alfredo Hernando Calvo, que es el founder y CEO de Escuela 21, y a Ana Municio, que es la directora de innovación educativa de Escuela 21 también. Vienen desarrollando hace muchísimos años en más de 50 países del mundo diferentes modelos de innovación. Entre los modelos justamente han pensado y aterrizado el cómo se debe realizar la inclusión de personas con discapacidad. Les voy a comentar un poquito más de su trayectoria personal específica. Ana Municio es educadora y psicopedagoga con más de 15 años de experiencia en innovación educativa. En Escuela 21 lidera proyectos sobre inteligencia artificial, formación docente y rediseño de ecosistemas de aprendizaje. Está especializada en inclusión, particularmente en evaluación y diseño universal para el aprendizaje. Y por el otro lado, Alfredo Hernando Calvo es psicólogo, es educador e investigador especializado en innovación educativa. Escuela 21, como ellos lo describen, es un laboratorio que impulsa la transformación pedagógica a través del diseño de ecosistemas de aprendizaje. Y como les dije, ha recorrido escuelas en más de 50 países y es el autor también de Viaje a la Escuela del siglo XXI. Así que con eso les damos la palabra virtual para que puedan acompañarnos y nos puedan contar un poco de sus experiencias. Mientras se conecta, digo que soy fan del libro Viaje al siglo XXI, Viaje a la Escuela del siglo XXI, que lo uso muchísimo en la cátedra que tengo de innovación educativa. Me encanta eso. Siempre tratamos de hacer un buen matching en los paneles, pero no sabíamos eso. Así que gracias, subsecretario, por la información. Ana, adelante, te vemos a ti. Buenas tardes, buenos días a ustedes. Estamos esperando a mi compañero Fernando. No sé si se puede. Veo que está entre pero lo mismo no le activa la cámara, porque comienza la presentación él. ¿Quisieras ir iniciando tú, Ana? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Perdón que estaba aquí en la puerta de entrada. Muchas gracias. Pues nada, hemos hecho buen match. Entonces, gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Se oye perfecto. Vale, sí, yo creo que a nosotros se nos dobla el sonido, Ana. Igual te apagas tú el micro y así voy yo. Yo creo que a nosotros se nos oye. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros lo que hacemos en Escuela 21 es sobre todo compartir y buscar propuestas innovadoras para todos los estudiantes sin distinción y con todos aquellos que tengan pues necesidades de todo tipo, ¿no? Como veníamos hablando ahora, que somos todos los que tenemos necesidades de aprendizaje. Así que comparto las palabras que se han transmitido hasta ahora y voy a ver si me deja compartir pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Pues Ana y yo vamos a ser muy breves y vamos a hacer un enfoque de lo macro y de lo micro. Vamos a ir de las perspectivas de los sistemas educativos más inclusivos al enfoque de aula inclusiva. Y como tenemos muy poco tiempo, vamos a ser muy respetuosos porque creo que tenemos un conversatorio y unos invitados de lujo y creo que vamos a respetar mucho los tiempos. Y por eso me voy a concentrar sobre todo yo en las principales medidas que seguro que luego aparecerán muchos más de un sistema educativo por la inclusión y Ana en las medidas más de centro y de aula para garantizar la inclusión. Nosotros en Escuela 21 creemos que en el siglo XXI ha habido un cambio principal en la educación y es que hemos pasado de un modelo por la escolarización universal, que yo creo que viene representado por esta imagen, a un modelo de sistema educativo y de aula que es
de la personalización del aprendizaje, que es esta otra imagen. Los sistemas educativos del siglo XX lograron un granito que fue la escolarización universal, que todos los niños y las niñas fueran a la escuela. Y una vez que este hito se logró en gran parte del mundo, todavía es un reto en África y todavía es un reto en Asia y en todo el continente centroamericano, y latinoamericano y sudamericano, se consiguió a principios del siglo XXI con una alta cuota, pero una vez que todos los niños y las niñas entraron al aula, nos empezamos a dar cuenta de algo que describe muy bien Silvia Montoya, que es la presidenta del Instituto de Estadística de la UNESCO, que es que dice que no se trata solo de que los niños vayan a la escuela, sino no solo se trata de que estén escolarizados, sino que aprendan lo que necesitan aprender y asegurarse de que aprenden y que desarrollan las competencias necesarias. Y esto es a lo que se dedican los sistemas educativos, y este es el gran reto que tenemos ahora mismo en el año 2025. Y es que los sistemas y las escuelas sirven para satisfacer y para desarrollar el máximo potencial de los estudiantes y satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Todos tenemos muchas necesidades de aprendizaje, distintas necesidades de aprendizaje, todos tenemos potencial y podemos enfocarnos en el potencial, como Laura y la silla de ruedas, el potencial que tenía para desarrollarse, pero la pregunta es cómo podemos satisfacer, cómo podemos cubrir y potenciar las necesidades de aprendizaje de cada uno de estos alumnos en un espectro muy variado de necesidades de aprendizaje. Y para eso, en un sistema macro, a nivel internacional, si entendemos las necesidades de aprendizaje en un espectro muy variado, desde una gran necesidad hasta una menor necesidad, pero de distinto tipo y cualidad, de distinto nombre, necesitamos entender también que las posibilidades de escolarización y de desarrollo evolutivo y de desarrollo psicológico y social a lo largo del sistema educativo tienen que también formar parte de un espectro. Entonces, cuando hablamos de un sistema educativo que incluye variedad de necesidades de aprendizaje, que se organiza para que tenga una respuesta educativa para todos los niños y niñas sin distinción, entonces tenemos que entender también que ese sistema tiene la capacidad de ofrecer respuestas que se salgan del ordinario, entendiendo lo ordinario, la escuela, que es igual para todos los niños y las niñas a la vez, en el que todos hacen lo mismo al mismo tiempo, con la misma actividad, en el mismo momento, con la misma herramienta de evaluación, y todos pasan pues, por el mismo itinerario de aprendizaje. Entonces, que a nivel de macrosistema, a nivel de organización de un sistema educativo, ¿qué espectro de modelos, de propuestas de escolarización podemos tener? Pues primero, por ejemplo, una propuesta de especialización en la inclusión, que es con aulas especiales, aulas con soportes, con ayudas, aulas que están en centros que digamos que son ordinarios, pero que ofrecen una respuesta educativa con distintas necesidades educativas, dependiendo de su naturaleza y de su tipo y de su cantidad y su distribución. Tenemos la propuesta también y podemos organizar modelos donde integramos a alumnos, ya no en aulas, sino en aulas con los otros compañeros, con los otros niños y niñas en ese espectro de necesidades variadas. Podemos hacerlo durante toda la jornada escolar o podemos hacerlo compartiendo algunas áreas, dependiendo de los niveles de necesidad y de las propuestas, digamos, de soporte y de apoyo que necesitan los estudiantes. Podemos hacerlo, y esto es algo que está muy extendido en todo el continente europeo, que es con centros de educación especial, con un enfoque en la etapa de preescolarización antes de la primaria y en una post-obligatoria, es decir, que cuidamos mucho los primeros años para garantizar que haya un seguimiento lo más cuidado posible para que se pueda compartir y se pueda integrar en primaria y en secundaria y que se dé una respuesta
en la etapa de escolarización infantil y sobre todo un seguimiento después para la integración y la inserción laboral en la etapa posobligatoria y con una mención especial a lo que podríamos llamar todos los ciclos de formación profesional, todas las estructuras bueno, pues de oficios y de opciones profesionales, que son una de las mejores salidas para la integración, porque no olvidemos que todos los niños tenemos necesidades educativas variadas, pero todos luego necesitamos encontrar algo que nos haga ser felices, que nos integre en sociedad, pero que nos dé un proyecto de vida. Y para eso también hay que estar activos y hay que encontrar una forma en la que contribuimos también, también como fuerza laboral y como desarrollo profesional, ¿no? Entonces, esta línea de salida es una de las líneas que te ha garantizado de mayor éxito para buscar una salida profesional en alumnos que están en los lados del espectro de las necesidades educativas. Y después, por último, en una visión macro, poner el foco en la necesidad de un espectro de roles profesionales. Si decíamos que tenemos variedad de necesidades de aprendizaje y variedad de propuestas de escolarización e integración, necesitamos, es muy importante, tener los soportes humanos adecuados para hacer esto posible. Entender que la variedad de necesidades de aprendizaje también necesita de variedad de profesionales de aprendizaje que se integren en el sistema educativo. Y con esta visión macro y con este cambio de la escolarización universal a la personalización del aprendizaje, pues le doy la palabra a Ana para seguir poniendo el foco en el aula y en la escuela. Y dejo de compartir yo. Ana, te dejo compartir a ti. Sí, de acuerdo. Bueno, pues también hemos conseguido, gracias al equipo técnico que les estoy insistiendo que por favor quitaran el eco con el que Alfredo ha tenido el reto de hablar escuchándose continuamente. Ya hemos conseguido, así que yo me escucho a mí misma perfectamente. Como decía Alfredo, en nuestra presentación vamos de lo macro a lo micro, entonces él ha hecho una visión de cuáles serían los factores para que la inclusión sea una realidad a nivel macro, y yo voy a ir concretando, voy a ir aterrizando a niveles más hacia la escuela y hacia el aula. Pero antes de comenzar mi exposición no puedo empezar de mejor manera que nombrándome la ISCO, que vais a tener la suerte de escucharle dentro de un ratito. Es una experiencia de vida escucharle, así que espero que lo disfrutéis. Y esta idea que él nos aporta desde su documento de Index for Inclusion, en que la mirada se tiene que centrar en entender que toda la escuela puede ser inclusiva, y cuando hablo de toda la escuela nos referimos a la escuela como complejo, como sistema, y que bajo esta mirada tenemos que comprender que la inclusión no es un fin, sino que es un proceso. Tiene que dejar de ser un objetivo y entender que es un proceso de mejora continua en el que siempre vamos a tener un reto que aplicar nuevo de cara a seguir siendo inclusivos, porque puede ser que en un momento determinado seamos inclusivos, pero al día siguiente dejemos de serlo por algún factor nuevo. Vamos a pasar diapositiva. Para ello vamos a centrarnos en esta mirada más concreta, en esta concreción. Vamos a centrarnos en dos estudios fundamentales. Uno es el Index for Inclusion, que acabo de nombrar, de Mela Scott y Tony Wood, y el otro, por supuesto, conocido también a nivel internacional, el Diseño Universal para el Aprendizaje, que en julio del 2024 ha presentado su versión 3.0. Vamos a ver un poco cuáles son los detalles de esta renovación de este marco para la inclusión. Empezamos por pensar a nivel del centro cuáles son los cambios que se tendría que dar en un centro para que la educación fuera inclusiva, y comenzamos por aquellas acciones que mejoren las culturas, que modifiquen los valores y la visión, la percepción de qué hablamos cuando hablamos de inclusión a nivel de cultura de centro. Este es el objetivo más difícil de cumplir, esto es lo que más requiere trabajo, y para ello tenemos que trabajar en dos niveles anteriores. Uno es la política de centro, las políticas de centro para que sean inclusivas. ¿Cómo conseguimos que los centros sean un centro para todos?
y a la vez que atiendan a aquel alumnado que es más vulnerable, que requiere apoyos específicos. Y por último, pues bajamos a un nivel más concreto, que es cómo conseguimos dentro de nuestra aula y también en nuestro centro, en los patios, en los entornos comunes, como es una biblioteca, un comedor, cómo conseguimos prácticas más inclusivas, es decir, cómo hacemos un currículum más flexible en el que todo el alumnado sea capaz de sentir, esa persona es capaz de progresar y de participar. Por lo tanto, cualquiera de las acciones que se lleven a cabo en un centro, en este proceso sistémico de mejora continua, tienen que analizar qué barreras están dificultando la presencia, el progreso y la participación de las personas de esa comunidad educativa y qué apoyos son necesarios para reducir esas barreras. Desde las prácticas inclusivas pasamos al marco de diseño universal para el aprendizaje, que es un marco con una serie de recomendaciones pedagógicas y curriculares que seguramente si ustedes ya lo conocen, cuando lo han leído han dicho, pero bueno, si esto llevamos haciéndolo toda la vida. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero efectivamente encontramos muchas de las cosas que se llevan haciendo los que somos docentes toda la vida, porque este marco está apoyado en el estudio de las buenas prácticas en el aula. Por lo tanto, es un marco que trabaja en estos elementos curriculares. Leyendo esas 33 recomendaciones, vamos a reflexionar sobre cómo conseguimos que nuestros objetivos pedagógicos sean más flexibles y, por lo tanto, sean posibles cumplirlos desde distintas capacidades y distintas maneras de acceder al aprendizaje y a la información, cómo mejorar, cómo cambiar las metodologías y evolucionar hacia a un paradigma de metodologías más activas en los que los alumnos tengan la posibilidad de elegir, de decidir, de expresarse como ellos sean más capaces y por lo tanto que sea un aprendizaje más personalizado, cómo podemos modificar los materiales para que sean más accesibles e inclusivos y, muy importante también, este elemento curricular que es la evaluación, cambiando la mirada de la evaluación como último fin de la educación para calificar y decidir quién avanza en su aprendizaje y quién no, sino una evaluación a lo largo del proceso que sea una herramienta eficaz para acompañar al alumnado para mejorar el aprendizaje de todos y todas los alumnos. El último factor que se ha integrado en esta última versión del DUA 3.0 es la identidad. Es un factor transversal, una pauta transversal que está presente en todo el marco de recomendaciones, que nos lleva a no olvidar que la identidad de cada uno de nosotros también es un factor importante para el aprendizaje y, sobre todo, pues volvemos a enfocar ese objetivo importante de la pertenencia. Si nuestra identidad está reconocida y está trabajada, pues seremos capaces de sentir que pertenecemos a este entorno educativo. Lo que nos presenta este marco de recomendaciones es que las causas principales de que un alumno no sea capaz de aprender no son por culpa del alumno, no son causas del alumno y de sus capacidades, sino del propio diseño curricular que nosotros estemos planteando, de que el diseño curricular sea lo suficientemente flexible como para que todos encuentren respuesta y maneras de llegar al aprendizaje. Y en este sentido vamos a ya hacer la última concreción fijándonos en uno de estos elementos curriculares, que es el cambio metodológico necesario para que la enseñanza favorezca la personalización del aprendizaje. Y este es un cuadro que os ofrecemos desde nuestra experiencia, desde el viaje que Alfredo hizo por las distintas escuelas del mundo que consiguieron reducir el fracaso escolar y también desde todo el trabajo que llevamos de acompañamiento con muchísimos centros en España y en Latinoamérica para mejorar, para favorecer la personalización del aprendizaje. Son 12 claves metodológicas que favorecen que las personas, los alumnos, puedan aprender
partiendo de sus intereses, de sus elecciones personales, con unos objetivos que estén graduados y que sean posibles para todos, y bueno, pues que favorecen también la implicación, ¿no? Esa intención, que es una de las pautas del diseño universal de aprendizaje, esa intención de aprender, ese querer implicarse en lo que uno está aprendiendo con ello que todos sean capaces de progresar y tener un éxito educativo. Por último, cierro la intervención con unas palabras sabias y sencillas de Tony Wood, compañero de May Linscomb en ese estudio que presentábamos antes de Index for Inclusion, que nos recuerda que poner en marcha una educación inclusiva no es otra cosa que poner los valores inclusivos en acción. Así que reflexionemos, rediseñemos y nos remangamos para trabajar por todos y por todas, porque el aprendizaje de todos es igual de importante, es importante el de todos. Muchas gracias. Bueno, presentamos al equipo de Escuela 21 y esta presentación nos la compartiremos a través de la institución y os invitamos a conocernos, a entrar a conocernos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana y Alfredo. Nos han dado muchísimos temas y marcos para pensar a lo largo del día a medida que vamos viendo los diferentes ejemplos.